Volvemos a hablar del misterio de Coglan del caso Diego Fernández Lima. Ayer sacábamos por aquí una entrevista del abogado Martín Díez, señor que es abogado de Christian Graf, el principal sospechoso de los hechos, la persona que se le encontró un cuerpo de hace más de 40 años en su propia casa, en su jardín, y que dicen, según sus abogados y un comunicado que han sacado, que sería un chivo expiatorio. Obviamente a todas las personas que vieron el vídeo de ayer, que fueron muchísimas, hubo cientos de comentarios, una auténtica barbaridad. La verdad que me sorprende porque es un caso que ya los medios de comunicación, ni siquiera youtubers, están hablando de él, y prácticamente somos nosotros los que le estamos dando una cabida bastante elevada, vamos a decir, en estas últimas semanas. Y en los últimos días también hicimos un parón, volvimos y ahora seguimos comentando cosas anteriores, entrevistas a personas que recuerdan su amistad y confrontando un poco de opiniones de qué decían las amistades, las personas que se acordaban de este chico, y en comparación con lo que dijo Christian Graf, que no se acordaba de absolutamente nada. Y también esas consideraciones en el escrito de la defensa de los abogados, asegurando que los obreros eran los que tenían la culpa de esto, de que la constructora que quería que se dijese que Christian Graf era el asesino para que no se descubriese nada más detrás de esa construcción que iba a hacerse al lado de su casa. Habría que preguntarle a Graf si realmente cree esto. O sea, si cree en la otra teoría, en la de que supuestamente alguien que lo conocía le dejó allí el cuerpo, alguien de su escuela, o si realmente cree que los obreros pudieron tener algo que ver. ¿Cuál de las teorías que manejó la defensa y que puso en sus escritos sería la considerada por ellos realmente? Porque han dicho varias. Obviamente, no sé, podrán tener alguna, ¿no? Pero tantas teorías y tantas, para mí, tan descabelladas, creo que ya se elevan a un punto en el cual no tiene ningún sentido, ¿no? También otra gente me dijisteis, pareciese como que Chiche, que era el entrevistador en el vídeo anterior, decía que no había entendido bien la barbaridad que decía el abogado. Que la pregunta es clara, ¿desde qué lugar le conviene a la empresa constructora decir eso? O sea, Diego no fue puesto ahí de ninguna manera, ¿no? Por la empresa, eso es imposible. Lo mataron en esa casa. Eso es lo que parece, o las pruebas dan a indicar eso. Lo mataron allí. ¿No fue Christian Graf? Pues no lo sé. ¿Fue el padre de Christian? Tampoco se sabe. Pero alguien en esa casa tuvo que haber sido, ya sea ellos o alguien que ellos le dieron cabida ahí. Es prácticamente imposible, o sea, hay un porcentaje muy mínimo a que Christian Graf o alguien de su familia no sepa qué es lo que ocurrió con Diego Fernández Lima. Eso es lo clave, que hay un porcentaje muy muy pequeño, prácticamente ínfimo, de que no sepa absolutamente nada. Entonces lo que se está viendo es que están desviando el principal foco de la investigación, defender un presunto asesino o un presunto encubridor de un crimen. Esto es lo que mucha gente cree que ha pasado. Vamos a ver este programa, más consideraciones y personas recordando la amistad con Diego Fernández. De Diego Fernández Lima, entre quinto y séptimo grado, si no me equivoco. Gracias, Fabián, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marina, Facundo, un gusto saludarlos y simplemente aclarar que si algunos compañeros tomamos la decisión de hablar con la prensa es porque nos lo ha pedido a la familia que ayudemos a mantener vigente para buscar justicia, para poder que la familia pueda seguir su vida sabiendo que se hizo todo en procura de esa justicia y para que, digo, en definitiva descanse en paz, ¿no? Claro. Simplemente quería aclarar. Sí, está bien la aclaración, Fabián. Contanos cómo lo conociste a Diego, qué compartiste con Diego. A ver, esto debería hacerse aún ahora, a día de hoy. O sea, no entiendo tampoco cómo no hay personas que conozcan a Diego y su historia que no vengan a hablar con nosotros, por ejemplo. O sea, sé perfectamente que la mayoría de personas, ya sean amigos, etcétera, están hablando o están viendo nuestros vídeos también. Fuimos compañeros entre quinto y séptimo grado en la escuela
Jorge Ángel Boero, en la calle Juramento, y entonces Donato Álvarez, hoy combatiente de Malvinas, a la vuelta de la casa donde vivía Diego, a 150 metros, y hacia la derecha y hacia la izquierda vivía yo, o sea, éramos vecinos y compañeros de escuela y jugábamos al Babi en el propio colegio. Hay una foto que ustedes lo ven haciendo jueguito, sí, y sobre el hombro izquierdo se ve la pelota. Sobre la pelota estoy yo, ahí viéndolo. Ahí la vamos a buscar, Fabián, ahí la vamos a buscar. Ese soy yo, el que está sobre el hombro, sobre la pelota, sí, con un cuellito blanco, ese soy yo, para que ustedes... Fabián, puedan, y compartiste de quinto a séptimo grado, después la secundaria lo separa. Pero después nos veíamos así muy asiduamente porque... Bueno, no sé si es esta la foto en la que dice que él aparece, pero aquí sale la foto a día de hoy de cómo es este señor, ¿no? Cómo es este amigo de Diego, creo que dicen en séptimo o algo así. Nos vivíamos en el mismo barrio, pibe extrovertido. Ahí está, esa es la foto. Esta de aquí, a ver. Ahí tenemos la foto, vos sos el que está a la derecha de la pantalla, el primero de la derecha, a ver... Estoy arriba de la pelota, se ve una cara y un cuellito blanco. Sí, ahí está. Este sos vos. Soy yo compartiendo aquellos sábados de fútbol, Babi fútbol interno, en el propio colegio, en el gimnasio del colegio donde asistíamos los días de semana, ¿no? Claro. Y después nos cruzábamos porque él estaba en el barrio, un pibe muy humilde, muy trabajador, le gustaban las motos, de esos que sobresalen en el grupo por su chispa, por su sonrisa. Digo todo esto porque en las últimas horas quizás se han dicho algunas cosas que lejos están de la realidad que vivíamos nosotros, y si hay alguien que tenga que decir algo sobre él, que lo exprese en la justicia, ¿no? Y seguramente será bien recibido, pero digo... Bueno, y que sigan pidiendo lo de la ley Diego, porque esto lo vi como muy al inicio, pero ya como que se diluyó mucho, en los medios, incluso en la gente, porque al principio lo colocaban, y me gustaría también que por aquí abajo en comentarios la gente siguiese poniendo lo de la ley Diego ya. Creo que es algo sumamente importante dentro de todo esto, porque toda persona que haya muerto en circunstancias ya sea sospechosas o incluso, como lo ha sido en este caso, tremendas, ¿no? Dentro de una casa, una fosa, etcétera, tienen que ser investigadas y que la fecha de caducidad se extiendan a la hora de, por ejemplo, en este caso, cuando se encuentra un cuerpo, y que paguen los autores, cómplices, los culpables, etcétera, de semejantes atrocidades que hacen contra la vida de las personas. Que los familiares puedan tener por lo menos algo de paz o sepan medianamente la realidad de lo que le ocurrió a su hijo, a su hermano o a su primo, etcétera. Porque yo lo veía trabajar a Diego y lo vi cómo se compró la moto a base de esa pequeña moltita, una Zarelita 80, de esas precarias en ese momento. Inclusive yo el viernes tuve la chance de volver a su casa, de estar con Pochi, con Irma, su mamá. Sí. Mira. Y que me mostró su cuarto, que estaba tal cual quedó el día que desapareció. Claro. ¿Qué viste ahí en el cuarto, Fabián? ¿Qué nos puedes contar? Sus medallas, su casco, su cama, sus fotos de la escuela. E inclusive le pregunté a Pochi por la moto, y esta frase es la que me marcó y me quebró, y procuro no quebrarme ahora, porque digo, Pochi, la moto que tanto quería, me dice, ahí está, mirá, en el patio, pero ya no la quiero más, ya le dije a Javi que la saque porque sé que Diego no va a volver. Muy y esa triste, frase nos mató, porque estábamos con Silvina Abraham. Uf, durísimo, o sea, fíjate, 40 años la mujer, la madre de Diego Fernández, esperando que su hijo apareciese para darle la moto, que era de las cosas que más le gustaba, Fíjate el dolor y las historias que hay detrás de cada desaparición, Es tremendo, de verdad. Nuestra compañera demostraba que todavía aún lo seguía esperando con su teléfono fijo, el mismo número. Hoy escasa gente tiene un teléfono fijo, todos nos movemos con celulares, y ella seguía manteniendo vigente ese teléfono por la esperanza de algún llamado, de amor, de la forma que falleció Tito, su papá, buscándolo. Lo atropelló un camión a 7 cuadras de donde estaba el cuerpo de su hijo. Sí, las Fabián. paradojas de la vida, Marina, ¿no? Fabián, Qué locura. nosotros te agradecemos enormemente. ¿Paradojas?
o realmente había encontrado algo que llevaba al presunto paradero de Diego Fernández Lima en ese momento? ¿Sabía algo más que nadie sabía el padre de Diego? Esto, bueno, lo analizaremos en otros vídeos, pero me parece también sumamente importante esto, ¿eh? Ojo. Y luego otros comentarios que vi de alguna gente es que Diego le dijo a su madre, ahora que estamos hablando de ella, que se iba con un amigo, a la casa de un amigo. Este podría ser Christian Graf. Lo vieron caminando hacia la casa de Graf, según el último testigo que lo ve con vida, como a 10 minutos, ¿no? Se sabe que fueron a la escuela juntos, Graf y Diego. Diego tenía una motito bastante grande que, según algunas teorías, quizás Christian Graf podría envidiar. Diego era como muy alegre, sociable, deportista, según todos los testimonios, como estamos viendo este u otros. Entonces Christian era como más callado, parco, ¿no? Practicaba karate, decían. Diego hacía fútbol, era probable de que supiese tratar con humor todo tipo de temas de vestuarios, etc. Y era muy improbable de que fuese un homosexual encubierto a esa edad y en esa época, y con esa vida social. Diego sabemos que era bastante pequeño, menudo, ¿no? Y nunca se podría someter a alguien grande como Christian Graf, ¿no? Como decían que era. A Diego le interesaban mucho las motos, tenía una que era súper envidiable, según lo que se dice. Y a continuación de su proyecto personal se le ve que manifestaba en su hijo que al final puso un taller de motos, ¿no? O sea, vemos como el tema de las motos para Christian Graf no era importante, pero como que ese proyecto, después de lo que pasó, justo que el tema de las motos parece clave aquí, ¿no? Esto es una teoría que está sacando la gente, ¿no? Porque vemos, supuestamente se terminó con la vida de un chico en la misma casa, en esa zona le gustaban un montón las motos, hasta su madre le dejó, como estamos viendo en este testimonio, la moto 40 años después para que fuese a buscarla, pero evidentemente ahora, con toda la tristeza del mundo, esta madre le dice a su otro hijo, a su hermano, que ya no... Que saque la moto porque Diego no va a volver, no porque está fallecido. Y vemos que el hijo de Graf justamente también le encantan las motos y tiene un taller sobre eso. Oye, pues una casualidad que no sé, a mí me parece llamativa, ¿no? La verdad, personalmente, pero bueno, cada uno. Y luego la hipótesis que comenta esta persona es Graf o alguna persona de su casa quiso desenterrar el cuerpo, pero no lo hicieron. Ese sobacamiento de los huesos provocó él mismo cuando hizo removerlo. Y también tuvieron en cuenta de que su hermana se fue de la casa a los 18 años. Era 2 años mayor que él, por lo tanto, esto era muy probable de que fuese todo esto apenas sucedió todo esto. Y al mismo tiempo como consecuencia de que la familia sabía de que algo había pasado ahí. Se separó de su madre, esto no es muy normal, algo debió pasar en ese momento, esto es lo que hay que analizar ahí, investigar, y vemos que lo que el abogado decía aquí de Graf es un chivo expiatorio, etc., es raro, la verdad. Pero todo este contexto del tema de las motos, de lo que era Diego, lo que dicen que era alegre, etcétera, y demás, y lo que era Graf en su momento, que la hermana se marchara con 18 años, justo más o menos en el momento en el cual se sucede todo esto, que pudiesen llegar a querer desenterrar el cuerpo en algún momento y luego por eso se dispersan los huesos. No sé, creo que hay muchas cosas aquí muy interesantes en estas hipótesis. Enormemente el testimonio, la verdad que está buenísimo que los amigos den fe de quién fue Diego y de cómo está su familia hoy atravesando. Mira, Marina, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Perdóname que te interrumpa, pero digo, para muestras hace falta solo un botón, decían nuestras abuelas, ¿no? Desde Israel se han comunicado compañeros de la escuela para hablar de Diego. Desde México han dado testimonios compañeros que terminaron tomándole declaración la propia fiscalía, el club excursionistas y el homenaje que le ha hecho a Diego el último sábado, sus compañeros, sus amigos, hablan por sí solo de la persona que era Diego, sinceramente, Marina y Facundo, por cierto, y toda la mesa. Era un tipo, un pibe bárbaro, sensacional, por eso tengo mucho dolor con alguna cosa que
que intentaron por lo menos exhibir en las últimas horas, ¿no? Entendemos ese dolor, un cariño grande. Gracias, y hacerlo extensivo a la familia de Diego y de Javier. Gracias a ustedes por mantener este tema candente, porque es lo que buscamos, que no pierda visibilidad y que podamos Totalmente, queremos seguramente con una distancia emocional, igual que Pochi, queremos, y creo que la sociedad en general quiere saber qué pasó, ¿no? Quiere saber cuál es la verdad que hay detrás de esta historia, cómo se puede matar a una persona, intentar trozarla y enterrarlo en el fondo de tu casa y que la vida continúe por 41 años. Es mucho. Entonces, vamos tras la verdad, Fabián. Gracias, Fabián. Por todo, un abrazo. Cariño. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, por eso, justamente para entender qué pasó, estamos con Constanza Lamarque, que es abogada y perfiladora criminal, y estábamos con esta idea del que es capaz de convivir con el cuerpo de aquel al que mató, ¿no? Lo que significa esto dentro de los perfiles criminales, que deben ser muchos. Bueno, ¿frente a quién estamos? Bueno, a ver, estaríamos potencialmente frente a una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, porque mínimamente una persona que encuentra un cadáver en su casa, lo primero que hace es tratar de probar su inocencia, ¿no? También tendría otro tipo de... Sí, es que aquí no ha pasado el tratar de probar todo eso, es decir, es que yo no estaba aquí, es que yo esto, es que yo lo otro. O sea, lo que parece más bien del perfil de Christian Graf es un encubrimiento brutal. Yo no sé si ha sido él, pero lo que ha dado a entender con sus entrevistas y con su silencio en los primeros instantes, porque hay que recordar que Graf habla 3 meses después de que aparezca el cuerpo. Ojo, esto también hay que decirlo. Le encuentran un cuerpo de un chico con el que iba a la escuela en su jardín y este hombre habla con los medios 3 meses después. O sea, no habló a los días ni nada. Lo que había hablado había sido que le llegaron allí los periodistas y tal, Mercedes Ninzi, y dio, bueno, 2 palabras o algo así. Pero la entrevista luego, no sé cuánto le pagarían ni nada, pero evidentemente fue tiempo después. No sé, de reacciones que no se han visto por lo menos hasta ahora en las notas. Es interesante porque vos decís, por lo que viste de él, no ves un inocente en lo poco que se vio de Graf, de Christian Graf. Si bien obviamente no se puede decir nada hasta ahora, sí puedo decir que es rara la actitud que toma él frente a las cámaras. Se muestra muy arrogante. Incluso veo que cuando, por ejemplo, hay cámaras, intenta acercarse desde antes que no se conociera su cara. Sí. Por ahí podemos repasar ese momento donde Graf aparece en escena y están las cámaras de televisión, que es un poco lo que está analizando, por supuesto, desde el punto de vista visual de lo que uno puede... Es este momento. A ver, con sonido, si puede ser. Vale, esto no lo podemos poner porque tiene copy, estas imágenes. Justo esta parte. En otros vídeos ya me colocaron como el copyright, pero también ayer hablando sobre el tema de los obreros, muchas personas vi que decían que admiraban como la honestidad de los obreros, que avisaron a la policía, fueron allí, quisieron saber qué es lo que era y luego a posteriori también lanzaron como las opiniones de pensamos que este hombre nos estaba diciendo todo esto. Al principio no nos enteramos, pero ahora, justo cuando se encontraron el cuerpo en su casa y tal, nos pareció raro, no acabéis aquí, no hagáis esto allá, moveros para este lado, cuidado aquí en esta zona, hablando de justo un árbol que estaba allí. No sé, ese tipo de cosas. Luego a posteriori los obreros se acordaron de eso, ¿no? Entonces, de hecho lo que decían alguna gente es que estos obreros podrían haber avisado o sea, no tendrían que haber avisado a la policía, pedir pago para no dar a conocer que allí había un cuerpo, y ahora, como no lo hicieron, lo que están haciendo es culparlos a ellos de todo esto. Evidentemente es una locura. El trabajo de los abogados es defender a su acusado, pero hablar así como de esos albañiles y tal roza lo obsceno prácticamente. De hecho, el abogado Martín Díez en un momento, como que primero, como a algunas personas le parecía como que quería culpar a un amigo de Diego, que dice que lo saludó desde el autobús y dijo, bueno, todavía habría que investigarlo a él primero. Ahora sale con que hay que investigar a los obreros que descubrieron el cuerpo.
no sé, parece como que quisiera castigar a las personas que descubren o van en contra de su cliente, ¿no? Como parecen como prácticamente amenazas encubiertas, ¿no? Porque los albañiles es un punto muy clave a la hora de decir que este señor está encubriendo un delito, porque ellos tienen los testimonios, no son como los testigos de nosotros vimos esto y escuchamos esto del señor Graf, ¿no? Entonces como que va contra ellos. Los otros testigos, por ejemplo, el señor, no me sale ahora el nombre, Johnny, ¿no? Johnny Meza o Johnny Mesa, que dijo que lo vio a 10 cuadras. Bueno, no tardará Christian, el abogado de Graf, en decir que eso pues puede ser o no puede ser, o a lo mejor vio a otra persona y como pasó tantos años ya no se acuerda. O esto de este chico que dijo que lo había visto, ¿no? O sea, en el autobús, por ejemplo. No sé, son algunas cosas como que parece que vaya contra ellos, pero la pregunta que se hacían era ¿a quién le convenía que no se descubra el crimen? Podemos ir desde el comienzo, porque es la única imagen que hay de Graf en la actualidad, más allá de las imágenes de archivo que fuimos recolectando. Ahí está. Vale, estas imágenes, vamos a saltar esta parte. Vos, Cristian, el principal sospechoso sos vos. Bueno. ¿Qué ves ahí, Constanza? A ver, yo veo una persona que entra con una sonrisa, Sí. se puede vislumbrar, una persona que no parece que estuviese emocionalmente inestable. A ver, encontraron un ex compañero tuyo del colegio enterrado en tu casa. Entonces, bueno, son todos microexpresiones que uno puede decir que se siente arrogante y que todavía demuestra cierta confianza. ¿Viste que dice algo de a mi papá? Cuando Mercedes lo encara y le dice, vos fuiste quien lo asesinaste, él dice a mi papá, que incluso la propia Mercedes no se entendió desorienta. cómo encajar eso. Quien va adelante es la esposa de Claro, Christian claro. Graf. Que ella sí dice, Dice, no, "Ay, por favor, como por favor. diciendo, ¿cómo dicen Y esto? quien va atrás es un amigo que lo está acompañando, que tiene un crucifijo, que está, bueno, haciendo de sostén también emocional y de la familia, ¿no? Sí. Sí, yo siento que eso en realidad es una burla para todos, para los medios. Ah, lo de a mi papá, Sí, yo creo que sí. que es una burla. Está Marcelo Chumbita, que es Ya, rarísimo eso también, ¿eh? Ojo. Pero bueno, aquí tenemos toda esta parte, lo que hablaba este amigo, Fabián Codevila, una persona que lo conocía a Diego, y todo lo que nosotros vamos comentando y esas, bueno, son teorías, pero también son datos que van saliendo a la prensa, ¿no? O sea, todo lo que argumentamos de la madre le dijo que iba a casa de un amigo, quién era ese amigo, realmente era Christian Graf, si lo vieron caminando hacia esa dirección, la forma en la que eran ellos, ¿no? Lo de las motos, no sé, para mí hay como unos indicios que quizás son muy difíciles de probar, pero que todo está muy encauzado, pero bueno, seguiremos ahora con todas las noticias de este caso. En el día de hoy tenemos un nuevo comunicado de la Fiscalía en cuanto al caso Diego Fernández Lima, un crimen ocurrido hace 40 años. Hay nuevos giros inesperados dentro de este caso, lo que ocurría cuando un grupo de obreros que realizaban ese trabajo en un terreno en la avenida Congreso al 3700 descubría casualmente más de 150 fragmentos de huesos humanos en una casa que curiosamente estaba muy cercana a la casa donde vivió el músico de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Una casa donde justamente ahí estaba haciendo la obra este señor que vemos aquí en pantalla, el señor Christian Graf, que era amigo de Diego Fernández, más bien compañero de escuela. La familia Graf vivía ahí aún a día de hoy. Este señor que tiene 58 años, que fue a declarar el otro día, y que la Fiscalía en su nuevo comunicado ha dicho que ha pedido indagar por encubrimiento al excompañero de Diego Fernández, en cuya casa de Coglan hallaron esos rastros, o mejor dicho, esos restos humanos que finalmente hicieron ADN y fueron de este chico que en su momento desapareció, que lo buscaban, tenía 16 años en esa casa lindera. Justamente ahora vemos que la Fiscalía en Argentina ha hecho su dictamen y ha buscado decir que finalmente estaba encubriendo el hecho, presuntamente el señor Christian Graf. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el móvil o quién ha cometido este hecho?
aún no sabemos, hay muchas cosas que aún faltan por saberse, pero según el fiscal lo que ha dicho es que el acusado, el señor Graf, realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis, desde el momento del hallazgo de los restos, con una inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su autor o autores del crimen, evidentemente. Lo que dice el Ministerio Fiscal es que Christian Graf buscó silenciar el crimen de Diego Fernández, que su preocupación se transformó en una ocupación al exteriorizar una conducta encubridora, de que esto fue así a partir de un ensayo de diversas excusas, pasando de la existencia de una iglesia en donde habrían sido enterradas personas hasta que en una oportunidad habría pedido tierra para rellenar su terreno y que los restos habrían venido ocultos sin que nadie se diese cuenta. Esto es lo grave aquí, evidentemente las hipótesis que antes hablábamos o que se hablaba en televisión, que si era alguien de una iglesia, que si eran restos que habían aparecido de casualidad, que podían ser de animales, etc. Lo grave es que este señor dijo, bueno, traed más tierra y rellenarme esto, ¿no? Esto es lo que se sabe, por lo tanto la Fiscalía dice que hay una preocupación bastante exacerbada de esta persona hacia encubrir la existencia de esos restos humanos que él presuntamente podría llegar a saber de quiénes eran. Bueno, el fiscal indica que la identificación de estos restos pertenecientes a Diego se lograba direccionar la investigación respecto a conocer si había o no una existencia de un vínculo entre la víctima y el ahora acusado, y así se determina. Finalmente se determina que eran compañeros de escuela y ambos tenían una afición por las motos. Por lo tanto, tenemos un encubrimiento inicial, una existencia de un vínculo claro, además. Por lo tanto, la investigación transcurre hacia esta persona siendo el principal sospechoso o sus familiares en este caso. Se dice que podría haber sido su padre, muerto en estos momentos, pero el Ministerio Fiscal así induce. Vamos a seguir viendo un poco de este comunicado, pero antes tenemos más cosas dentro de lo que se ha dicho. Graf en la mira, y esta pregunta que todavía sigue flotando ya desde hace más de 20 años, 40 años directamente, desde el 80, desde que desapareció Diego. ¿Quién lo mató? Sebastián Domenech, con toda la información. Nacho, buenos días. Bueno, así es, seguimos trabajando aquí en la casa de los Graf, en la avenida Congreso, en el barrio porteño de Coglan, porque ayer en realidad a la tarde, bien tarde, nos enteramos de esta noticia. El fiscal López Perrando, que investiga justamente la causa, le dio esa vuelta de rosca con la imputación está solicitando la indagatoria por el delito de encubrimiento. En realidad, formalmente es encubrimiento agravado en concurso ideal con supresión de evidencia. Lo que está diciendo acá el fiscal en este caso es, y ya no está hablando tanto del homicidio, sino del hallazgo de los restos óseos, con lo cual le da actualidad. El homicidio prescribió, pero él ahora se está enfocando directamente en el hallazgo de los huesos. Recordemos en la obra en construcción, directamente en la casa de los Graf. Entonces, a partir de esto lo está acusando de encubrimiento. ¿Con qué elementos? Yo digo que con una cuestión de actitud, en realidad, con qué posición tomó y qué pose tuvo en realidad Graf al momento del hallazgo con, por ejemplo, los obreros, los empleados de la obra en construcción que realizaron justamente ese hallazgo. Entre comillas, lo que dice justamente el textual del fiscal, realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis. ¿Cuál es la génesis? En realidad el génesis de la investigación, el momento del hallazgo. Por eso habla del hallazgo de los restos óseos, no del homicidio. Y con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de sus autores. Ahí sí se va al homicidio. Y después al final también me quedo con algo, dice, tal actitud omisiva, habla del silencio, habla de, por ejemplo, la mezcla de versiones que dio, por ejemplo, con Daniel, el responsable de la obra en construcción, aquel licenciado en higiene y seguridad que le dijo, no, esto en realidad tiene que ver con la tierra que nosotros, compramos para nivelar porque estamos poniendo la pileta, ¿no? Seguramente vino de ese corralón. No, porque antes había un templo y empezó a dar versiones. Estas versiones confusas al momento del hallazgo. Su silencio, dice, tal actitud omisiva, el fiscal,
unida a sus manifestaciones evasivas y contradictorias, lo que te venía diciendo, sumadas a las maniobras de ocultamiento realizadas, constituyen indicios claros de voluntad de ocultamiento y entorpecimiento de la investigación. Yo te digo, como si yo fuera defensor acá, me estoy frotando las manos y tengo de todo para defender, porque está hablando de una cuestión de actitud. ¿Cuáles son los elementos para entender que en realidad él ocultó, hizo algo, entorpeció realmente la investigación? Se puso a disposición de la justicia él, ¿eh? No fue en sede judicial. Totalmente. Nada de todo eso. Con eso... A ver, pero lo que está diciendo la fiscalía es eso. O sea, hay como varios indicios que se apoyan en pruebas forenses y en algunos testimonios que vinculan a Graf en este momento. ¿Cuáles son los 5 puntos? El primero es que conocía presuntamente la existencia de ese cadáver en el fondo de su casa. 40 años allí. Que hizo manifestaciones para desviar la investigación. Que mostró preocupación antes de que se encontraran los restos. Antes y después. Porque hay un momento en el que supuestamente este señor le dice a los obreros que no cortaran justo un árbol cercano a la medianera. Esto lo que induce el fiscal es que tenía preocupación y que sabía que los restos estaban ahí. Esto es un indicio, evidentemente, no se puede contar como una prueba, pero cuando hay 5 indicios, prácticamente se convierten en pruebas, claro. Dio muchas versiones contradictorias sobre cómo pudieron haber llegado esos restos allí y mantuvo silencio absoluto desde el 20 de mayo hasta la actualidad, pese a que tenía un vínculo con el lugar de inhumación y vínculo con la persona, con Diego Fernández Lima. Ahí vas a cero. Ya se cae todo directamente. Sí, Adrián. Y además se puso a acá estamos con el profe Benur. Perdón, Domenech. Sí, en esto coincido con vos, porque el fiscal lo sabe. Lo que ocurre es que él intenta actualizar la causa, pero si vos, el imputado en sede judicial, puede mentir para desviar la investigación, ¿cómo no va a poder decir, por ejemplo, que vinieron en un camión los restos o que eran restos de un templo? Obviamente que mintió. Lo que ocurre es que el fiscal está tratando de actualizar para evitar la prescripción. El tema es si estaba imputado o no. Te aprovecho, Adrián, para una pregunta técnica. Pero ¿cómo termina esta causa? Termina con el hombre sobreseído, prescripción y además prescripción. La declaración del juez que la causa prescribió, el delito prescribió. Adrián. Bueno, y veremos si no se habla mucho más de la ley Diego, si no se puede llegar a cambiar de alguna manera, pero va a haber un movimiento muy importante a raíz de este caso. Yo pienso que sí, que lo va a haber, sinceramente. Luego, bueno, de lo que hablamos por parte del juez a cargo de este juzgado nacional en lo criminal en Argentina, pues, según los portales oficiales, la pena de ese encubrimiento agravado y supresión de evidencia tendría una pena en expectativa de 1 a 6 años o de 1 mes a 4 años de prisión. Lo que están diciendo aquí en televisión es que básicamente no va a tener pena este hombre y que, bueno, le van a decir que está prescrito el caso, pero bueno, veremos finalmente si no se da algo un poquito más allá, ¿no? También ha hablado un portero del colegio que conocía a Diego Fernández y al señor Christian Graf y que dio algunas declaraciones bastante llamativas para algunas personas en relación a lo que se decía también por parte de aquel chico que dijo que presuntamente Diego lo había intentado viol en su momento en el baño de la escuela. De la ENET 36, donde iban Christian Graf y el señor Diego Fernández Lima. Mecha, todo tuyo, dale, buen día. Hola Belén, hola Pampa, hola a todos. Hola, justamente hace días yo había ido a la otra sede de la escuela, la escuela actual, en Saavedra, vine para acá porque quería encontrar a alguien que hubiera estado en esa época en la escuela y que hubiera conocido tanto a Graf como a Diego. Y acá lo encontré, es el portero. Vos fuiste el portero, estoy con Juan Badenas, vos fuiste el portero de toda la vida de la escuela. Esta es la escuela, la que tenemos atrás. La escuela vieja, donde venían los chicos. Sí, buen día. A ver, mirá, vamos antes que hable Uriel, nuestro camarógrafo, a ver que muestra la escuela. Esta escuela se mudó al polo educativo de Saavedra. Ajá. Y hoy en día el dueño del edificio, porque en realidad no era del gobierno de la ciudad, lo recuperó y parece que va a ser un centro cultural. Ah, bueno.
pero es una propiedad privada. Hoy en día, aunque está todavía el cartel de la Secretaría de Educación del Gobierno de la ciudad. Muy bien. Pero les contaba, estábamos buscando con quién hablar que los hubiera conocido a los chicos en esa época en la escuela. Y acá lo encontramos a Juan. Juan, ¿qué nos podés contar de lo que pasó en ese momento? ¿Vos conociste a Cristian? ¿Vos conociste a Diego? Sí, yo conocí a los dos, más a Diego, que es el que más contacto tenía porque era vecino del colegio, venía acá, primer y segundo año, repitió segundo. Bien, era un chico sencillo, humilde, de barrio. A Graf no tanto, porque no me acuerdo, de Graf mucho no me acuerdo, pero sí era un chico sencillo, bien, de barrio. ¿Te acordás el día que desapareció? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, sí, no, vino la madre a avisar que había salido de la casa y que no había vuelto, le había pedido plata y nunca más hasta la actualidad se supo nada de este chico. ¿Viste que apareció en América, en el programa de Graña, un camarógrafo que había sido en su época de Mauro Viale, diciendo que, Adrián Farías, diciendo que a él, en el baño de la escuela, lo habría violado? ¿Vos estuviste en ese momento? ¿Qué nos podés decir? No, eso es mentira, nunca existió eso, estaba muy bien controlado, era una escuela chica que estaba muy bien, tanto... O sea, fijaos que nada más hacerle la pregunta hacia ese testimonio ha dicho que no. O sea, que eso es mentira. Que podría decir, bueno, yo realmente no sé nada de ese testimonio o lo que sea, pero fijaos cómo es tajante y dice que es falso eso, ¿no? Los recreos, como los baños, siempre estuvo controlado. Gracias a Dios nunca hubo un problema de eso. Claro, o sea que era todo un delirio. Sí, no, eso es mentira, te lo puedo garantizar, que tengo testigos que eso nunca existió ni... Que tiene testigos de que ese testimonio no existió, o sea... Ni de ninguna otra manera. Como dice el hermano Javier, están tratando de embarrar la cancha. Claro. Sí, en una cosa sí, porque eso nunca existió. Siempre estuvieron controlados tanto los baños de los alumnos como los baños mujeres, que eran... A ver, pero también se dice muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? De que está controlado, era los 80, ¿no? Y bueno, no sé, podemos llegar a pensar en... a lo mejor pudo haber ocurrido en algún momento en todos esos años, bueno... no sé, pensar en sí podría llegar a ser. Yo evidentemente vi el testimonio, lo analizamos aquí y a mí me parecía que había contradicciones, había cosas que no me cuadraban del todo y me pareció bastante extraño, la verdad. Tuve como algunas teorías acerca de ese testimonio que bueno, podéis ver en el otro vídeo. Yo lo de los varones y mi señora en ese tiempo lo de las mujeres, que nunca se vio nada raro ni nunca se hizo nada raro. Juan, te está escuchando Belén y todo el equipo en el piso de Canal 13. Juan, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por estar ahí con su Buen testimonio, día. Que es muy Mucho valioso. gusto. Igualmente, Mucho Juan. gusto. Ahora, Juan, ¿por qué no se acuerda nada o casi poco de Cristian Graf y sí de Diego Fernández Lima? Porque no tenía contacto con el segundo alumno, tenía más contacto con el primero, que era vecino, y que teníamos, digamos, él en un tiempo me había prometido, que nunca se llegó a cumplir porque desapareció, una bicicleta que el padre le había regalado, una moto Sanelita 48, y la bicicleta iba a ser, me la iba a vender a mí. Juancito un día vino y me dijo, Juancito, te voy a vender la bicicleta, porque yo tengo una Sanelita que me regaló mi papá. Y después de ahí pasó esto que pasó, que nunca más tuvimos nunca más supimos más nada de este alumno. Juan, es muy importante su testimonio porque, bueno, lo que estaba diciendo también Mercedes, no salió ahora supuestamente Adrián Farías, que también era compañero de ellos. ¿Qué se acuerda de Adrián entonces? Sí. ¿Se acuerda algo de Adrián? No, nada. ¿Nada? Y si hubiera pasado algo así, usted hubiera sabido, porque era el encargado justamente del colegio. De la escuela. Sí, yo abrí esto cuando estaba abandonado y yo lo cerré hace poco. Wow. Ah, claro. ¿Cuál era la teoría de usted? Oye, muy contundente, ¿eh? Muy contundente este señor. Evidentemente habría que preguntarle lo que pensaba en aquel momento, ¿no? En el momento de la desaparición y demás, qué pensó acerca de este chico, porque al final era como
el dueño, entre comillas, de esta escuela, dicen, bueno, el portero, el que estuvo desde hace 40 años, y habría teorías de todo tipo en aquel momento, me imagino, ¿no?, acerca de la desaparición de este chico. No, eso no. Yo te digo lo que más contacto tenía con la madre, por ejemplo, que vino ese día. Hablaron de secta, ¿no? Y eso. Desesperada, a ver si sabíamos algo y no supimos nada nunca. Hicimos reuniones con el grupo de alumnos de esa división y tampoco los chicos sabían nada de nada, ¿no? Pero esto fue así de sorpresivo. Dos preguntas, Mercedes. Primero, si era doble turno el colegio, que no lo sé. Y la segunda, era doble turno. ¿Qué creían que había pasado? Era doble turno porque era técnico, la parte teórica era técnico, sí, era doble turno, sí. ¿Y era qué creía primero, que había segundo pasado? y tercero a la mañana, primero y segundo, tercero a la tarde. Sí, era doble turno, sí. ¿Y qué creía que había pasado usted? Sí, ¿Cuál yo era la hipótesis? le sumo un poquito a lo que le está diciendo el doctor. No sé. Lo que queríamos saber en realidad era qué hablaban, qué se decía, porque la desaparición de un chico no es un tema de un día porque vino la mamá a buscarlo porque no estaba. O sea, eso tiene, la pregunta se la tiene que haber hecho durante mucho tiempo. Escúcheme, vino a preguntar si sabíamos algo de Diego, nada más. Después ya de ahí nunca más se perdió todo rastro, se perdió todo, toda información y todo. No, nosotros no teníamos información. También, pero usted me puede comentar. No hubo una movida de alumnos, una alerta de los docentes, algo. Claro, en esa época era otra época. Era otra época. ¿Qué me puede contar? También estuve viendo que en los comentarios de alguno de nuestros directos sobre este caso había comentarios, si no me equivoco, de la última o una de las últimas personas que vio con vida a Diego Fernández. Lo vi como que había comentado como yo soy esta persona y tal, y lo vi por algunos comentarios. Creo que de hecho habló en televisión esa persona, como diciendo que había sido la última persona que lo había visto, si no me equivoco, en la calle, creo que había sido la esquina Monroe o algo así, y como que le había gritado, ¿no? Y ese es el último rastro y el último dato clave que tuvo la familia y la investigación en aquel momento. Contar del papá de Tito. Evidentemente esa esquina estaba muy cercana a la casa a 2 cuadras, ¿no? O algo así, muy cerca de donde estaba la casa del señor Graf. Que sabíamos que iba por todos lados buscando desesperadamente a su hijo. Sí, acá no llegó nunca. Acá la única que se acercó a comentarnos algo fue la mamá de Diego. El padre, no. Juan, Farías... tampoco de Diego. Era más chiquito, era mucho más chiquito. Este camarógrafo Farías, esta persona Farías que dijo que fue violado en el baño, él contaba que en el colegio había mucho... No, pero es que tampoco el testimonio no dice que él fue por parte del señor Diego Fernández. Lo que dice es que Diego Fernández intentó viol a esa persona, pero no lo consiguió. Era un infierno. No, nada que ver. ¿Cree que puede ser un testigo plantado por Cristian Graf? Sí, no. Hay otra cosa que no cierra ahí, pero no, acusar a una persona así y decir eso, no. Está brutal esto, porque son, comentarios que mucha gente hizo ayer diciendo: ¿este testigo realmente es plantado por uno de los principales sospechosos, por Cristian Graf? Se están preguntando hasta en televisión esto. Nosotros nunca existió eso. Huele raro. En esta escuela 36, nunca. Fito, la declaración de este hombre, este camarógrafo, ¿le cabe algún tipo de pena por haber dicho esto? No, primero si es verdad, no. Claro, por eso, imagínate, que no sea verdad. Primero que todavía no declaró ante la justicia. Okay. Claro. Tengo entendido que estaba entre hoy y mañana pidiendo que el fiscal... Hoy, Fito. ¿Fue hoy? No, hoy se iba a presentar ayer con la doctora Carreras, a quien todos conocemos, es una abogada conocida. Y lo que estamos viendo es que desvió totalmente la causa, porque que estemos hablando más de esto, de si era verdad esto, si no, si tal, si cual,
desvirtúa totalmente el hecho principal de que se hallaron unos restos que son de este chico de 16 años y que estaba en la casa lindante a donde vivía Gustavo Cerati. Vemos que se ha desviado un poco el foco y que vamos a seguir viendo con más noticias del caso. La desaparición, la muerte y el posterior hallazgo de Diego Fernández hoy tiene